hablar ahora de anemia, ¿sí? La anemia es un síndrome, no es una enfermedad. Ya los chicos del grupo práctico les había dicho, cuando vean a un paciente que tiene anemia, no van a pensar que hay una enfermedad, simplemente van a pensar que es la punta del iceberg de algo que está ocurriendo. Muchas veces la manifestación de algo más grave, por ejemplo, un cáncer de colon, o la actividad de un lupus, de una artritis reumatoidea, o muchas veces los pacientes no saben que tienen insuficiencia renal crónica y una manifestación de la falla renal crónica terminal por falta de eritropoyetina es la anemia. O muchas veces predomina la ictericia cuando existe, por ejemplo, una anemia hemolítica. Entonces, muchas situaciones surgen en anemia. Nunca vamos a poder establecer el diagnóstico de anemia si no seguimos un razonamiento lógico. Y por lo tanto hemos diseñado un algoritmo, es decir, un sistema de manera de que nosotros, mediante la evaluación correcta de una citometría hemática, podemos establecer el diagnóstico de anemia. Obviamente sin olvidarnos todas las manifestaciones clínicas. De todas maneras, las manifestaciones clínicas de anemia, ustedes saben que son muy inespecíficas. A significa no, y enia no tener sangre. Obviamente no tener cantidad de glóbulos rojos. Y las consecuencias, ¿sí?, son o impactan sobre las células y los tejidos. La hipoxemia, sobre todo. Hoy nuestro residente, desde el día de ayer, ha visto diferentes tipos de anemia. Sobre todo anemias por hemorragias agudas. Pero hay anemias crónicas por leucemias, hay anemias crónicas por hemólisis, hay anemias crónicas por falla renal, hay anemias crónicas por deficiencia de folato y vitamina B12, pero también hay anemias agudas, por ejemplo, una crisis hemolítica aguda por autoanticuerpos, o la exposición a tóxicos ambientales o a tóxicos como medicamentos pueden originar una crisis hemolítica. Entonces, anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Y para poder establecer el diagnóstico de anemia, y sobre todo si ustedes ven ahí, está en rojo, es correcto que interpretemos, ¿sí?, hábilmente la serie roja en una citometría hemática. Y ya les he enseñado, y en práctica muchos de los alumnos repetimos y machacamos. ¿Por qué? Porque el establecer el diagnóstico de anemia no es para un hematólogo, es para un médico general. ¿Sí? Muy bien, es un hemograma, nuevamente, ¿sí?, hasta que se aburran. Si ustedes se dan cuenta, un hemograma o una citometría hemática completa permite la interpretación de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Lo importante es identificar la serie roja. Y el elemento más importante de la serie roja, hemos dicho, es la hemoglobina. Fuera de la hemoglobina está el hematocrito y sobre todo los índices hematimétricos. ¿Sí? Miren, en este hemograma la hemoglobina está en 15.2. Lo normal oscila entre 12 y 17 gramos por decilitro. Si nosotros recibimos este hemograma, en este hemograma tenemos 10.4 gramos de hemoglobina, no sé si observan. Por lo tanto, si lo normal es de 12 a 16, esta paciente tiene anemia. Y tenemos que establecer claramente el diagnóstico en función de una serie de parámetros. Nuevamente repetimos, el elemento más importante de la serie roja es la cuantificación de la hemoglobina, que no es más la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen, es decir, gramos por decilitro. Normalmente, independientemente de la altura geográfica, el sexo, la edad, la hemoglobina siempre tiene que estar en un rango entre 12 y 17 gramos. Obviamente, los varones tenemos mayor cantidad de hemoglobina porque tenemos el estímulo androgénico a nivel de la médula ósea. Las mujeres tienen menor cantidad porque si bien tienen andrógenos, tienen menor cantidad de andrógenos. Los viejitos tienen menor reserva medular. Conforme se asciende en la altura geográfica, la saturación de oxígeno y sobre todo la presión atmosférica es menor y la cantidad de oxígeno que penetra al alveolo va a ser menor. Por lo tanto, existe un mecanismo compensatorio donde los sensores a nivel de la arteriola aferente y sobre todo a nivel del intersticio del túbulo renal sintetizan eritropoyetina para compensar teóricamente esa disminución del oxígeno, formando mayor masa globular a nivel de la médula ósea. Les explicaba cómo actúa la eritropoyetina sobre las unidades formadoras de colonias eritroides, ¿sí?, permitiendo la diferenciación hacia proeritroblastos. El hematocrito no es más que la relación plasma globular, normalmente entre 45 y 50%, y relación del 99% del paquete globular que está representado por los glóbulos rojos frente al sobrenadante que es el plasma.
El número total de glóbulos rojos no nos interesa y no lo vamos a ni siquiera mencionar. Lo importante cuando nosotros tenemos anemia es interpretar correctamente los índices matimétricos, que son el volumen corpuscular medio que evalúa el tamaño y que oscila entre 80 y 100 femtolitros, la hemoglobina corpuscular media, que evalúa el color individual del glóbulo rojo, es decir, la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo y que oscila entre 27 a 32 picogramos, y finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un valor porcentual. Tenemos el ancho de distribución eritrocitaria, que siempre lo debemos evaluar, que nos evalúa o nos permite saber la diferencia de tamaño y por lo tanto en forma indirecta evalúa el grado de anisocitosis y que oscila entre 12 y 13%. Y finalmente también es importante hacer un recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes que tienen restos nucleares y que representan entre 0,5 y 1% del total de glóbulos rojos circulantes. Por cada 100 glóbulos rojos chicos hay un reticulocito. Para establecer mejor el recuento de reticulocitos tenemos nosotros que realizar una fórmula, una ecuación, donde se dice que la cuenta corregida de reticulocitos se establece entre los reticulocitos del paciente con el hematocrito del paciente sobre 45, que teóricamente es el hematocrito normal. Finalmente tenemos la evaluación morfológica. Este es el hematocrito. El 99.9% de la masa globular está representada por los glóbulos rojos. En muy, pero muy raras ocasiones el hematocrito varía cuando, ¿sí?, aumenta la masa de plaquetas o la masa de glóbulos rojos. Imagínense, tendrían que aumentar los glóbulos blancos a más de 500.000 para que haya impacto sobre el hematocrito. O lo mismo, las plaquetas deberían subir por encima del 1.500.000 para tener cambios en el hematocrito. Por lo tanto, el hematocrito va a depender, uno, del volumen plasmático y de la masa globular representada por el 99% por los eritrocitos. ¿Por qué el hematocrito no es un parámetro tan fidedigno para establecer el diagnóstico de anemia? Hay muchos pacientes que tienen anemia pero que están deshidratados. Cualquiera de ustedes, las chicas que son sobre todo las portadoras de anemia por deficiencia de hierro, puede estar con anemia. Y alguna de ustedes tiene un fenómeno de deshidratación, por ejemplo, por una diarrea. Se han comido el trancapecho frente a la facultad, se han agarrado una Escherichia coli y están con diarrea. Y seguramente todo el día han estado deshidratadas. Si nosotros hacemos un hematocrito, el paciente que está deshidratado tiene una contracción plasmática, es decir, menor volumen plasmático. Y falsamente el hematocrito va a estar mucho más elevado que lo normal. Y puede encubrir a un hematocrito teóricamente y realmente bajo cuando el paciente está deshidratado. ¿Qué pasaría si el paciente está sobrehidratado y está hemodiluido? Una buena parte de los pacientes que están hospitalizados están recibiendo sueros, y muchos de ellos sueros sin ningún motivo, es decir, soluciones, ¿no? Le llamamos sueros, pero en realidad son soluciones cristaloides. Una solución cristaloide que hemodiluye al paciente va a hacer que aumente el volumen plasmático y teóricamente el hematocrito va a estar mucho más bajo que lo normal. Entonces, pacientes hemodiluidos, pacientes que tienen anemia porque están en choque, por ejemplo, y que tú hemodiluyes con grandes cantidades de volúmenes de cristaloides y coloides, no van a reflejar o van a encubrir el hematocrito real. Por eso el hematocrito, chicos, no es un valor muy fidedigno en forma aguda para demostrar que el paciente tiene anemia. Muy bien, algunas consideraciones generales cuando tenemos un paciente que tiene anemia. ¿Cuál es la consecuencia de la anemia? La consecuencia de la anemia, independientemente sea crónica o aguda, es el impacto en la entrega de oxígeno a los tejidos. La única manera de llevar oxígeno desde los pulmones, es decir, desde los alveolos hasta los tejidos, es a través del transporte mediante la hemoglobina contenida dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, si hay una disminución de la hemoglobina y por ende de la masa globular, hay una deficiencia en la capacidad transportadora de oxígeno. Y esto impacta sobre la función de órganos y tejidos con una variedad de síntomas. Y los síntomas van a depender mucho del tipo de paciente, de la rapidez de aparición y de la gravedad y la severidad de la anemia. Por ejemplo, ¿sí?, un tercio de las mujeres en edad fértil, ahorita creo que somos 40 en la clase, de esos 40 la mitad o un poco más de la mitad son chicas. De esas 25 chicas que están pasando clases, un tercio tienen anemia. Las mujeres en edad fértil entre los 14 y los 50 años van a tener deficiencia de hierro en algún momento de su vida. Eso es una alta prevalencia. Entonces,
Por ejemplo, las mujeres tienen mayor tendencia a tener anemia que los varones por el hecho de perder hierro durante las menstruaciones y no tener una suficiente ingesta. La rapidez de aparición no es lo mismo una anemia crónica que una anemia aguda. Hay pacientes, créanme, que tienen hasta 2 gramos de hemoglobina en un tiempo largo y pueden tolerar mejor la anemia, ¿sí?, cuando esta es crónica. Hay muchos pacientes que tienen deficiencia de ácido fólico, hay pacientes que tienen deficiencia de hierro, hay pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, o hay pacientes que tienen alguna patología hematológica de base, una aplasia medular, una leucemia, un síndrome mielodisplásico, y manejan cifras de hemoglobina de 8, de 7, y muchos de ellos están asintomáticos. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen instauración rápida de la anemia con disminución basta de 2 gramos, van a ser sintomáticos. Cualquiera de ustedes que tenga un choque hipovolémico, hagan de cuenta una hemorragia digestiva o una hemorragia de cualquier nivel, y que las cifras de hemoglobina caigan de 13 a 10, han perdido prácticamente 4 gramos, y eso significa por lo menos perder, ¿sí?, más o menos 1000 mililitros o un poco más de volumen sanguíneo. Y eso impacta sobre la calidad de vida y las manifestaciones clínicas. Poca tolerancia. Basta que pierdas en forma aguda 1 gramo de hemoglobina para que tengas manifestaciones de síndrome anémico. Y obviamente la gravedad. Cuanto más grave y profunda la anemia, más impacta sobre la función de órganos y tejidos, ¿verdad? Entonces puede haber retardo en el crecimiento de los niños, por ejemplo. Puede haber déficit de atención, déficit de memoria. En la anemia megaloblástica, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B12 puede presentarse una demencia megaloblástica. Entonces son situaciones, ¿sí?, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un paciente que tiene manifestaciones muy inespecíficas de anemia? O sea, ustedes saben, el paciente que tiene anemia no viene diciendo tengo anemia, sino manifiesta síntomas inespecíficos. ¿Cuáles son? Astenia. ¿Qué es la astenia? Es esa sensación de debilidad extrema, de falta de energía. Debilidad, claudicación, disnea, cefalea, tinnitus, mareos, déficit de concentración, caída del cabello, ¿sí?, palpitaciones debido a taquicardia, que es un fenómeno compensatorio, y obviamente una manifestación es la palidez generalizada, ¿sí? Entonces es importante realizar una correcta anamnesis para saber qué es lo que está pasando con el paciente, qué medicamentos está tomando, si está con alguna enfermedad de base, y que la anemia sea una manifestación clínica. De igual manera, en cualquier especialidad, la base fundamental de la exploración inicial de un paciente es el interrogatorio y el examen físico. Por lo tanto, una correcta historia clínica seguida de un correcto hemograma con una buena interpretación de la serie roja fácilmente nos va a permitir establecer el diagnóstico de anemia. Es como les he dicho, la forma de inicio, la duración, desde qué tiempo, cuando se han hecho los últimos análisis. Por ejemplo, en el nacimiento puede haber pacientes que desde que son chiquititos, desde el primer día de vida tienen anemia. Las talasemias o las anemias hemolíticas congénitas o las anemias hemolíticas por defectos en la síntesis de hemoglobina pueden originar, ¿sí?, anemia crónica desde el nacimiento. O una crisis hemolítica aguda adquirida en la enfermedad hemolítica recién nacido por aloanticuerpos transmitidos de la mamá al niño. La anemia perniciosa, que es la deficiencia de vitamina B12 debido a falta de factor intrínseco. Es una enfermedad autoinmune. Se producen autoanticuerpos, ¿sí?, antifactor intrínseco y células parietales del antro gástrico, y por lo tanto se presenta esta anemia megaloblástica acompañada de trastornos neurológicos por desmielinización de cordones posteriores de la médula espinal, ¿sí? En mujeres en edad fértil, la deficiencia de hierro, hay que mencionar otras situaciones. La Organización Mundial de la Salud define claramente, chicos, ¿sí?, el diagnóstico de anemia. Cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 13 gramos por decilitro en varones, eso es anemia. Y cuando las cifras están por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres, eso es anemia. Entonces, si bien tenemos manifestaciones clínicas, nunca vamos a establecer el diagnóstico de anemia si nosotros no realizamos correctamente un hemograma y no interpretamos sobre todo las cifras de hemoglobina. Menos de 13 gramos en varones, anemia. Menos de 12 gramos en mujeres, anemia. Muy bien.
¿Qué es lo primero que hacemos cuando un paciente, fuera de tener manifestaciones clínicas y tener menos de 12 gramos de hemoglobina, ¿sí?, en el hemograma? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que evaluamos? Lo primero que evaluamos son los índices hematimétricos. Entonces, en nuestro primer razonamiento clínico, siguiendo el algoritmo diagnóstico, tenemos que evaluar los índices hematimétricos. Y dentro de los índices hematimétricos, el más importante es el volumen corpuscular o volumen globular medio. Podemos tener anemia con un volumen globular medio que oscila entre 80 y 100, o menos de 80, o más de 90 o 100, más de 98 o 100. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, lo más importante es clasificar a las anemias en microcítica, normocítica y macrocítica. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene manifestaciones clínicas de anemia y le piden un hemograma y leen que las cifras de hemoglobina están por debajo de 12, si es varón o mujer, obviamente va a tener anemia, lo primero que evalúan son los índices y el volumen corpuscular medio. ¿Qué pasa cuando el volumen corpuscular medio está menor de 80, y dice 82, menos de 80? Estamos frente a una anemia microcítica. Por definición, chicos, solamente hay 4 anemias microcíticas: la anemia ferropénica, la anemia sideroblástica o intoxicación por plomo, la anemia por defectos en las cadenas alfa y beta de globina, que se llaman talasemias, y la anemia asociada a enfermedad crónica, que es la que acompaña cualquier enfermedad crónica o fenómeno inflamatorio. Entonces, por definición, anemia microcítica, 4 situaciones. Sin embargo, antes de establecer este diagnóstico presuntivo, tenemos que hacer una correlación con la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? El 99.9% de las anemias microcíticas son hipocrómicas, es decir, el volumen corpuscular medio es menor de 80 y la hemoglobina corpuscular media es menos de 27. En el 99.9% de los casos. Hay una excepción. Si nosotros tenemos anemia microcítica pero hipercrómica, paramos las orejas, porque estamos probablemente frente a una microesclerositosis hereditaria. La microesclerositosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita por defectos en la membrana del glóbulo rojo. Y es fácil entender por qué son glóbulos chiquitos, glóbulos rojos chiquitos como pelotitas de ping-pong, ¿sí?, que contienen gran cantidad de hemoglobina en su interior. Resulta que en esta enfermedad existe un defecto de la membrana del citoesqueleto del glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo pasa por el sistema reticuloendotelial, el macrófago, ¿sí?, fagocita parte de la membrana. Por lo tanto, disminuye el área de la membrana. No es que disminuye la cantidad de hemoglobina, sino que la membrana engloba al glóbulo rojo, que contiene igual cantidad de hemoglobina. Pero a la luz de la observación microscópica y de la evaluación, la cantidad de hemoglobina es tan alta para la menor cantidad de área de membrana. Por lo tanto, es una anemia microcítica hipercrómica. Una característica de la microesclerosis hereditaria que es planimegalia y ictericia. No es lo normal, ya les he dicho, el 99.9% de las anemias microcíticas hipocrómicas, ¿sí?, de las anemias microcíticas son hipocrómicas. Cuando tenemos una anemia microcítica, ojo, hipocrómica, pensamos en estas 4 causas. Es bien fácil establecer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una anemia microcítica hipocrómica es medir los niveles de hierro, pero sobre todo de hierro de depósito, de ferritina. La ferritina es el hierro de depósito, chicos, que se moviliza. Por definición, la anemia ferropénica es un trastorno en la eritropoiesis por ausencia absoluta de hierro en el organismo. Por lo tanto, las cifras de ferritina están bajísimas. El resto de las anemias microcíticas hipocrómicas, que no son por deficiencia de hierro, tienen generalmente ferritina normal o elevada. Sobre todo en los fenómenos inflamatorios o enfermedad crónica, la ferritina actúa como reactante de fase aguda, es decir, una proteína inflamatoria. Por lo tanto, la ferritina está normal o generalmente elevada. Entonces, chicos, si tenemos anemia microcítica hipocrómica, lo primero que medimos es ferritina, sin dejar de medir el hierro circulante y la capacidad total de saturación de transferrina. Pero si la ferritina está baja, no hay duda, estamos frente a una anemia ferropénica. Pero si la ferritina está normal o generalmente elevada, no es anemia ferropénica,
o es una intoxicación por plomo, que se llama anemia sideroblástica, y obviamente hay el contexto clínico de antecedente de contacto con plomo, hay manifestaciones de saturnismo, compulsiones, el anillo de Kaiser-Fleischer, el ribete azulado de las encías que nosotros vamos a observar. O si es un niño, ¿no? Un niño que tiene alteraciones, por ejemplo, esqueléticas, ¿sí? Cráneo en cepillo se llama. Hay tanta proliferación compensatoria en la médula ósea que se separan las tablas externa e interna, por ejemplo, de la calota craneana y se produce trastornos esqueléticos a ese nivel. Entonces, una talasemia, cosa que no se ve, por ejemplo, a los 40 años de entrada, ¿verdad? A una chica que tenga 38, 40 años, que tenga ferritina alta, no vamos a pensar que tiene talasemia, vamos a pensar que probablemente está cursando una anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Cuál es la enfermedad crónica? Una inflamación, una infección, una neoplasia que no necesariamente invada la médula ósea, un fenómeno autoinmune, un traumatismo, un infarto miocardio, diabetes descompensada, generalmente origina anemia con ferritina. En resumen, entonces, ¿qué nos muestra este cuadro? Que cuando tenemos una anemia microcítica, siempre hay que ver cómo está la hemoglobina. Generalmente es una anemia microcítica hipocrómica. Y cuando tenemos esa situación, pensamos en 4 causas. Para establecer el diagnóstico diferencial inicial, ferritina. Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia hipocrómica microcítica? Ferropenia, enfermedad crónica, talasemia, anemia sideroblástica. Cuando hablamos de anemia ferropénica, hay 4 causas de anemia ferropénica. Entonces, si tenemos un paciente que tiene ferritina baja, uno, hay que pensar que no coma hierro. ¿Quiénes no comen hierro? Los lactantes, porque todos los demás comemos hierro, pero los lactantes menores toman solamente leche materna y leche de vaca, que es pobre en hierro. Entonces, la ingesta inadecuada generalmente se produce en los lactantes menores. Un defecto de absorción. El ácido clorhídrico que se sintetiza en el estómago es un potente reductor del hierro. El hierro de la dieta no ingresa como ion ferroso, ingresa como ion férrico y debe reducirse por acción del ácido clorhídrico. ¿Qué pasaría si tenemos una gastrectomía con un cáncer gástrico? Un cáncer, por ejemplo, de antro gástrico. No vamos a tener ácido clorhídrico y por lo tanto va a tener un defecto de absorción. O enfermedades que afecten la absorción de hierro. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el intestino proximal, en el duodeno. Hay enfermedades, un linfoma intestinal, un SPRU, una enfermedad celíaca, o una colitis ulcerativa crónica en específica, pueden producir malabsorción intestinal. ¿Qué tan frecuente es eso? No es frecuente. Pérdidas. Siempre que tenemos una anemia ferropénica hay que pensar en las pérdidas ocultas. ¿Qué es lo frecuente? Metrorragias disfuncionales. Las reglas de las chicas generalmente son abundantes en muchas ocasiones. Hay que pensar en esa situación. Pero si es un varón, no tiene reglas, ¿qué vamos a pensar? Pensando en una anemia ferropénica, en una hemorragia de tubo digestivo. Sin que eso quiera decir que las mujeres también pueden tener hemorragia de tubo digestivo. ¿Cuáles son las causas? Desde una simple varice esofágica, una gastritis erosiva, un cáncer gástrico, hasta problemas colónicos, desde las hemorroides, o en nuestro medio, uncinarias, un cáncer de colon derecho, una angiodisplasia colónica, pólipos o divertículos sangrantes, etcétera, etcétera. O bien pacientes que tienen hematura o hemodiálisis, o bien alguna diátesis hemorrágica. ¿Quiénes tienen aumento de requerimiento? Las embarazadas. Entonces, son las 4 causas de anemia ferropénica. Cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica, chicos, la anemia asociada a enfermedad crónica involucra 4 entidades: infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, neoplasias y traumatismos y quemaduras. Toda esta serie de situaciones originan anemia. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí?, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y por qué se produce la anemia. Tenemos la talasemia y la anemia sideroblástica. Entonces, no se olviden: anemia hipocrómica microcítica, ferropenia, enfermedad crónica, talasemia, anemia sideroblástica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con una simple ferritina sérica. Anemia normocítica normocrómica. Tenemos anemia, menos de 12 gramos de hemoglobina, pero los índices hematimétricos son normales. El BGM está entre 80 y 100 y la hemoglobina corpuscular media está entre, ¿sí?, 27 a 32 picogramos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una anemia normocítica normocrómica? Reticulocitos. Simplemente. Y evaluando los reticulocitos, clasificamos a la anemia en 2 grandes grupos: en anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Si nosotros tenemos una anemia normocítica normocrómica y los reticulocitos están normales o aumentados, son 2 clasificaciones. O tienes pérdida aguda de sangre,
o tienes destrucción o hemólisis, no hay más. Entonces, si tienes un paciente que tiene choque hipovolémico, está hipotenso, está taquicárdico, con pulso filiforme, está sudoroso y tiene evidencia de sangrado activo, tiene una anemia normocítica, normocrómica, y si le mides los reticulocitos siempre están aumentados. ¿Por qué? Porque la pérdida es periférica, entonces la médula ósea está trabajando mucho más para poder compensar esa pérdida y por lo tanto manda reticulocitos aumentados e inclusive se puede observar eritroblastos. ¿Qué hemos dicho que son los eritroblastos? Son los glóbulos rojos que tienen núcleo. Vamos a poder ver algunos eritroblastos ortocromáticos en sangre periférica. La hemólisis, que es la hemólisis, la disminución de la vida media por destrucción de los glóbulos rojos en la periferia. Por lo tanto, esas son las dos anemias regenerativas que cursan con normocitos, normocromía. Pero si los reticulocitos están disminuidos, es una anemia regenerativa. La anemia arregenerativa puede acompañarse de leucopenia y trombocitopenia, por lo tanto el problema está en la médula ósea. Y es aquí donde interviene el hematólogo, ¿ven? Cuando ustedes vean un paciente que tiene anemia normocítica, normocrómica, y tenga leucopenia y tenga trombocitopenia acompañando a la anemia, paran las orejas, porque eso no es normal, seguramente hay un problema en la médula. Piden reticulocitos y resulta que los reticulocitos están por debajo de 0,5%. Entonces viene el hematólogo y son tres situaciones. O hay una aplasia medular, o hay una mielodisplasia, que es un trastorno de maduración, o hay una mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? La mieloptisis es la ocupación de espacio de la médula por invasión de células anormales, una leucemia, una metástasis. Pero si nosotros no tenemos comprometida la médula ósea y no tenemos leucopenia y trombocitopenia evaluada en la sintometría hemática periférica, la médula es normal, ¿en qué vamos a pensar? En una insuficiencia renal crónica por déficit de eritropoyetina. Acuérdense, una de las funciones del riñón es la síntesis de eritropoyetina. Cuando la eritropoyetina falla o falta por insuficiencia renal crónica terminal, se produce anemia. Muchas veces la manifestación inicial de insuficiencia renal crónica, cualquiera sea la causa, ¿sí? Hipertensión, diabetes, pielonefritis crónica, poliquistosis renal, eso ya han aprendido ustedes, ¿sí? La insuficiencia renal crónica subyacente origina déficit de eritropoyetina y anemia. Una buena parte de las anemias asociadas a la enfermedad crónica no solamente son microcíticas hipocrómicas, sino que pueden ser normocíticas normocrómicas, y hay que saber establecer ese diagnóstico merced a una buena estrategia. En resumen, ¿cuáles son las anemias normocíticas normocrómicas? 1. Si es regenerativa, hemólisis, hemorragia aguda. Y si esa es regenerativa, un problema en la médula ósea, aplasia medular, mielodisplasia o mieloptisis, o bien insuficiencia renal crónica o anemia asociada renal crónica. No hay más, olvídense del resto. Muy bien. Cuando estamos frente a una anemia hemolítica, eso vamos a ver más adelante, simplemente para mostrarles en forma preliminar. Haz de cuenta, es un paciente que tiene anemia, que tiene ictericia y que tiene reticulocitos aumentados. Si nosotros queremos establecer en un inicio, ¿sí?, el diagnóstico etiológico de la hemólisis, vamos a pedir una prueba que se llama prueba de Coombs directo, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si es Coombs negativo, no es un problema inmunológico. Pensamos entonces en una anemia hemolítica congénita o una hemolítica adquirida, pero no inmunológica. Si Coombs es positivo, es una anemia hemolítica inmunológica. Nos vamos a saltar un poco esto porque esto vamos a volver a repetir más adelante. Finalmente, anemia macrocítica hipercrómica. ¿Cuándo hablamos de una anemia macrocítica hipercrómica? Cuando el volumen glomerular medio está por encima de 100 y la hemoglobina corpuscular media por encima de 32. ¿Qué es lo primero que vamos a pensar? En una deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y a eso se llama anemia megaloblástica. El diagnóstico de anemia megaloblástica se hace mediante un aspirado de biopsia de la médula ósea. ¿Por qué? Porque resulta que la deficiencia de folato y vitamina B12 producen un deficiente proceso de maduración celular. Hay una sincronía en la maduración del núcleo y el citoplasma. El citoplasma se mantiene todavía inmaduro y el núcleo madura. Por lo tanto, ¿sí?, los glóbulos rojos son grandes y frágiles. Por eso hay macrocitosis, pero son frágiles porque se destruyen, no maduran y no salen a la circulación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando sospechamos una anemia megaloblástica? Niveles de folato y B12. Si los niveles de folato y o B12 están disminuidos, es una anemia megaloblástica. Pero si los niveles de folato y vitamina B12 son normales, chicos,
no es una anemia megaloblástica. Si el folato y la B12 son normales, estas son las otras causas de macrocitosis. 1. Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los antimetabolitos inhibidores del ácido fólico. Las sulfas, la satioprina, el 5-fluoracilo, ¿sí? Pero especialmente las sulfas, el trimestoprim sulfamethoxazol puede producir una anemia macrocítica hipercrómica. 2. Hepatopatías, cualquier hepatopatía, la insuficiencia hepática con cirrosis hepática, las hepatitis crónicas, la hepatitis aguda, originan macrocitosis y hipercromía. Hipotiroidismo, una manifestación del hipotiroidismo severo es la macrocitosis y la hipercromía. Algunas anemias que cursan con aplasia medular y los síndromes meduloescleróticos también pueden ser anemias macrocíticas. Es un aspecto que hay que tomar en cuenta, la reticulocitosis. Cuando hay recuperación medular, aumentan los reticulocitos. Y los reticulocitos solamente se observan, hemos dicho, por tinción suprarrectal que se llama azul brillante crecido. Cuando hacemos nosotros la lectura en el citómetro de flujo, esos reticulocitos que son más grandes pueden confundirse con glóbulos rojos grandes. Por eso, la macrocitosis siempre hay que diferenciarla de la presencia de reticulocitos circulantes. Muy bien. Entonces, no se olviden, anemia microcítica hipocrómica, deficiencia de hierro, anemia ceroblástica, talasemia y anemia asociada enfermedad crónica. Anemia normocítica normocrómica, si es regenerativa con reticulocitos aumentados, pérdida aguda de sangre y hemólisis. Si los reticulocitos están bajos, aplasia medular, mielodisplasia, mieloptisis o insuficiencia renal crónica o alguna anemia asociada enfermedad crónica. Si hay anemia macrocítica hipercrómica, siempre pensar en deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Si existe esa deficiencia, es anemia megaloblástica. Si la deficiencia de folato y B12 no están disminuidas, hepatopatías, hipotiroidismo, medicamentos como antimetabolitos, algunas aplasias medulares, mielodisplasia o recuperación medular. Muy bien, esto ya hemos hablado en prácticas, pero no todos llevan prácticas conmigo. Y esto es lo que tienen que aprender. Este es un hemograma. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemoglobina roja. Hemoglobina 7.8. ¿Qué tiene este paciente? Anemia. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Volumen corpuscular medio. Si tiene 7.8 y tiene un BGM de 59, es una anemia microcítica. Y si es una anemia microcítica, chicos, voy a volver aquí. Tenemos que evaluar la hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo está la hemoglobina corpuscular media acá? 17. Por lo tanto, es una anemia hipocrómica microcítica. ¿En qué pensamos cuando tenemos esta situación? Deficiencia de hierro, talasemia, anemia sideroblástica y anemia asociada enfermedad crónica. Entonces, si este es tu paciente, o tú estás de interno en el seguro universitario, en el Vietma, y viene la paciente y te muestra este hemograma, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Señora, hagas una ferritina. Si la ferritina está baja, es anemia ferropénica. Si la ferritina está normal o está alta, no es ferropenia. Hay que investigar talasemia, anemia ceroblástica o enfermedad crónica. Pero hay algunas cosas más, ¿no? En este hemograma. La serie blanca está normal, pero vemos el ADE de 22 elevado, hay anisocitosis y hay trombocitosis. Acuérdense, la primera clase les había dicho, la trombocitosis generalmente es reactiva cuando el volumen plaquetario medio es normal. Por lo tanto, ¿qué problema tiene esta paciente? Probablemente una deficiencia de hierro, porque la trombocitosis reactiva acompaña la deficiencia de hierro. Otro hemograma. Hemoglobina 7.6. ¿Qué tiene la paciente? O en este caso el paciente, anemia. ¿Sí? Anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Volumen corpuscular medio, 83. Anemia normocítica, normocrómica. ¿Sí? ¿Qué pediríamos aquí? Reticulocitos. ¿Verdad? Hay que pedir reticulocitos. Pero antes de pedir reticulocitos, a ver, evaluaremos el resto. Leucocitos 1.0 por 10 a la 3, 1000 leucocitos. ¿Y cuántas plaquetas tenemos? 77,000. Por lo tanto, hay pancitopenia. ¿Dónde creen que está el problema? Si es una anemia normocítica normocrómica, ¿será regenerativa? No, chicos, pues si es una anemia regenerativa no tendría por qué tener leucopenia y trombocitopenia. Probablemente el problema está en la médula. Si piden reticulocitos, los reticulocitos están bajos y probablemente hay un problema en la médula. O es una leucemia, o es una aplasia medular, o es una mielodisplasia. ¿Sí? Muy bien. Otro hemograma. Viene tu compañera.
Ya una de las chicas, viene la Melissa, y la Melissa viene así, con hemoglobina de 10.4, tiene anemia. Una anemia moderada, pero al final es anemia. ¿Qué es lo primero que leemos? Volumen corpuscular medio. Es una anemia normocítica normocrónica. Nuevamente, anemia normocítica normocrónica, reticulocitos. Pero mientras están realizando los reticulocitos, esperando el resultado de los reticulocitos del laboratorio, vemos cómo están los leucocitos, 6600, cómo están las plaquetas normales. Por lo tanto, no parece ser un problema de la médula ósea. Si pedimos los reticulocitos y los reticulocitos están aumentados, no normales, es una paciente que ha sangrado, la Melissa tiene un sangrado probablemente agudo, o ha tenido hemólisis y está histérica. Pero si los reticulocitos están bajos, pero no hay leucopenia y no hay trombocitopenia, ¿dónde está el problema? En el estímulo de la serie roja, una deficiencia de eritropoyetina. Pedimos creatinina y si la creatinina está alta, insuficiencia renal crónica. O un fenómeno inflamatorio, una anemia de insuficiencia renal crónica. ¿Miren? Con solo interpretar correctamente y pensar y hacer una correcta historia clínica, llegan al diagnóstico. Miren, terrible, hemoglobina 3.4, hematocrito 10.9. Bueno, aquí es un poquito controversial. Microcitosis y normocromía. ¿Pero qué es lo que les llama la atención? Leucopenia y trombocitopenia, 17.000 plaquetas 600, pero sobre todo reticulocitos. Es una anemia A regenerativa con pancitopenia, de la misma manera que la anterior. O es una leucemia, o es una aplasia medular, probablemente es una aplasia medular. ¿Sí? Muy bien. Otro hemograma. Hemoglobina 9.7. ¿Sí? Anemia. Hematocrito 21. ¿Qué es lo primero que vemos cuando hay anemia? Vámonos a ver volumen corpuscular medio. ¿Cuánto tiene volumen corpuscular medio? 115. Macrocitosis e hipercromía. ¿Será una deficiencia de hierro? No, la deficiencia de hierro es hipocrómica microcítica. ¿Será una leucemia? No, porque las leucemias se producen mielotisis normocítica normocrómica. ¿Será una falla renal crónica? No, porque la falla renal crónica es normocítica normocrómica. ¿Qué es lo primero que piensan cuando hay esto? Deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, anemia megaloblástica. Si el B12 o el folato están bajos, hacemos un aspirado y correlacionamos y hacemos el diagnóstico. Y el tratamiento es obvio, darle B12 y folato. Pero si el B12 y folato son normales y estamos frente a esta situación, preguntamos si hay algún medicamento, antimetabolito, o tiene una insuficiencia, una cirrosis hepática o un hipotiroidismo. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Bien fácil. Ya saben establecer el diagnóstico de anemia, chicos. Melissa, se ha quedado dormida la